¿Sabes cómo usar el pulsioxímetro? Hoy aprenderemos en 6 pasos. Paso 1. Limpia el sensor del pulsioxímetro con un paño de algodón. Paso 2. Respira y relájate 5 minutos antes de la medición. Paso 3. Las uñas no deben contener esmalte. Paso 4. Frota el dedo anular antes de colocar el pulsioxímetro. Paso 5. No muevas el dedo durante la medición. Y paso 6. Anota el resultado luego de cada medición. Recuerda que el nivel mínimo acá en Cajamarca es de 90%. Si baja, busca atención médica, acude al establecimiento de salud más cercano o llama al Hospital Virtual Cajamarca, marcando el 076-480124. Gobierno Regional Cajamarca, Red Salud Cajamarca. Muy buenos días, hermanos cajamarquinos. Tengan ustedes la cordial bienvenida a una edición más de Cajamarca Ecoamigable, un espacio dedicado al cuidado y la preservación del ambiente en la que juntos seremos parte del cambio. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy mediante GRC Digital. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden usar también el campo de comentarios para que cualquier consulta que ustedes tengan el día de hoy, nosotros felices y encantados de respondérselos desde acá. El día de hoy nosotros les traemos un tema muy interesante y muy importante. Hoy les traemos el tema de especies vegetales andinas para remediar suelos contaminados. Últimamente sabemos que la minería en nuestra región ha ido creciendo y vamos a ver cómo es que de a poco se está generando daños en nuestra región. El día de hoy no me encuentro sola, me acompaña un gran invitado, el profesor Marco Sánchez Peña. Tu saludo, profesor Marquito. Muy buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación. Mi nombre es Marco Sánchez Peña, soy docente de la Universidad Nacional de Cajamarca y de la Universidad Privada del Norte. Me dedico ya desde hace varios años a temas de evaluación ecosistémica y también temas de remediación ambiental, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Karen, y a todo tu equipo. Espero poder compartir algunas experiencias el día de hoy, ¿no? Gracias a usted por aceptar nuestra propuesta de venir acá. El profesor Marco es egresado de la Universidad Estatal de Bielorrusia, es también un docente reconocido de la Universidad Nacional de Cajamarca y de la Universidad Privada del Norte. Entonces, de verdad que un plus tenerlo el día de nosotros acá compartiendo con ustedes la información. Profesor Marquito, hablamos de lo que son los suelos contaminados. ¿Qué son estos suelos contaminados? ¿Cómo se ven contaminados quizás por la actividad minera? Bien, tenemos que entender que Cajamarca es una región minera que tiene ya más de 200 años, ¿no? Prácticamente. O sea, ya incluso en la época de los incas se sacaban minerales de diferentes partes para producir diversos productos en nuestra región. Entonces, debido a ello, tenemos zonas donde a lo largo de muchos años se han encontrado y se han explotado el recurso, ¿no? Con la legislación muy precaria, podríamos decirlo así, en cuanto al cuidado del ambiente, ¿no? En los años 60, en los años 50, lo que ha traído consigo un gran impacto en los ecosistemas, ¿no? En lo que nosotros conocemos como los famosos pasivos ambientales, ¿no? Entonces, esas son actividades que han estado desde hace muchos años descuidadas, ¿no? Y por ende, la presencia de ciertos elementos químicos como metales tóxicos, principalmente asociados al plomo, al cadmio, al mercurio, que son elementos de alta movilidad y alta toxicidad, han generado impactos no solamente en los ecosistemas, sino también en los animales y en algunos casos en los humanos, ¿no?
Esta propuesta que estamos trabajando es tratar de reducir los impactos que se están generando a partir de la movilización de estos compuestos. Excelente. Así también vemos, hemos preparado una presentación para que a ustedes tal vez explicarles y se les haga un poco más fácil tener más en claro y cómo funciona todo este tema de cómo es el proceso que hacen las plantas para absorber todos estos metales pesados. Nosotros vamos a verlo en pantalla. La siguiente, por favor. Ya. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que es el tema de fitoextracción. Cuéntenos, profesor Marquito, ¿a qué se le conoce como fitoextracción? Bueno, sabemos que las plantas tienen diversos mecanismos que les permiten obtener, ¿no?, absorber diversos tipos de sustancias químicas. Si nosotros ponemos una plantita en una maceta, echamos agua, después de unos cuantos minutos, el agua va a tender a ser absorbida por la planta. Lo mismo ocurre con los compuestos que se encuentran en el suelo. Entonces, de esta manera, la planta tiende a absorber y acumular y extraer, ¿no?, ciertos elementos químicos. Pero no todas las plantas tienen esta capacidad, ¿no? Eso es lo interesante. Hay muchas investigaciones en el mundo que han establecido ciertos grupos de plantas, una de ellas muy conocida, por ejemplo, la totora, que acumula muy bien. El tema es qué metal, ¿no? Claro. Cobre, por ejemplo, zinc. En cambio, acá la problemática está más asociada a los tóxicos que les comentaba hace un momento, arsénico, plomo, cadmio, que tienden a generar problemas de salud bastante fuertes como el cáncer, por ejemplo. Entonces, la absorción que puedan generar estas plantas, ¿no?, es una de las técnicas que permite, por ejemplo, recuperar estos minerales del suelo. ¿Cómo es que se realiza, por ejemplo, el proceso de absorción en estas plantas? ¿Qué minerales son los que absorben o tienen la capacidad de absorber estas plantas? ¿O va a depender, por ejemplo, de cada planta que nosotros utilicemos para cada proyecto? Mire, ahí ese es un tema interesante porque esto tiene que ver mucho con los organismos que están en el suelo, las raíces de las plantas y las sustancias químicas que puedan producir las mismas plantas para tener esta capacidad. Entonces, estamos ahorita analizando qué especies son las que mejor acumulan y qué tipo de minerales, para entenderlo de una manera simple, y cuáles son los mecanismos de absorción que tiene la planta, ¿no? Paralelo a ello, también no solamente las absorben, en algunos casos pueden volatilizar compuestos, o sea, los llevan hacia la parte aérea y los eliminan al aire, o también pueden mantenerlos cerca a la raíz. Por ejemplo, aquellas plantas que mantienen cerca a la raíz, los componentes son las ideales porque no lo absorben, no lo acumulan, sino lo retienen en el suelo. Esas son las de mayor importancia en cuanto a procesos de estabilización de compuestos químicos. Metodologías para la remediación de contaminantes son muchas, ¿no? Pero hay que ser realistas en cuanto a los presupuestos, costos, ¿no?, Claro, que esto implica. Por eso es que las plantas son un mecanismo bastante económico en cuanto a los procesos de restauración. Hablamos, por ejemplo, de lo que son los pasivos mineros. Tal vez Correcto. para que más personas puedan saber lo que es el significado de un pasivo minero, lo que vemos reflejado en las imágenes. Correcto. Bueno, tenemos que entender que estas regiones o estas áreas son áreas que han sido degradadas, no ahora, sino hace mucho tiempo atrás. Son áreas que mantienen una alta movilidad de sustancias químicas, como pueden ver. Cuando llueve, todos esos minerales son arrastrados, van a los ríos, riegan cultivos y luego los minerales que llegan y son aportados por estas zonas, básicamente nos contaminan, ¿no? No solamente en los productos que podamos consumir como las hortalizas, etcétera, sino también, por ejemplo, en el alimento de los pastos que el ganado consume, ¿no?, como parte de su alimentación, también se movilizan estas sustancias. Estas son fotos de la Encañada. Este es un pasivo bastante conocido acá en la zona de Paredones, donde cada vez que llueve se arrastra una gran cantidad de minerales hacia los ríos, muriendo una gran cantidad de peces, y esto se ve reflejado incluso en las áreas de cultivo más abajo. Claro, ya que estamos hablando, por ejemplo, ese tema de los daños, como usted nos decía que
contamina partes abajo a lo que son los peces, ¿qué daños son los que se ven reflejados en el ambiente y en la salud? Esa es una pregunta muy interesante. No solamente pueden morir diversas especies, sino también contaminarse otras, ¿no? Nosotros hemos hecho análisis, incluso en otros trabajos, donde hemos determinado que ciertas zonas de Cajamarca, en los productos lácteos, contienen algunos metales que puedan ser nocivos, ¿no? Entonces, hay que entender que esto no es una sustancia que esté estática, sino que siempre se va a mover por los ríos, las quebradas, y estos a la vez llegan a los cultivos, y de los cultivos a los animales. Claro, y no solo como que a los animales, sino como ya también lo mencionaba usted, que nosotros también como personas resultamos ser los afectados, porque como ya lo mencionó, todos estos metales pesados se concentran en la vegetación, quizás alguna vaquita por ahí se comió el pasto, la leche empieza a contener los metales pesados y luego nosotros nos ingerimos y resultamos con metales tóxicos en el cuerpo, llevándonos así muchas veces a lo que es el cáncer, ¿verdad? No, y sin saberlo, o sea, sin darnos cuenta prácticamente, ¿no? Exacto. Ese es un tema que tenemos que priorizar, ¿no? Y además entender que la región andina son zonas de alta mineralización, donde vamos a encontrar diversos tipos de sustancias. Y son justamente las plantas las que evitan que muchas veces estas sustancias se estén movilizando. Hablamos Acá, del proceso de análisis, entendemos que hay también ciertas especies vegetales andinas que nos permiten la extracción de estos metales pesados del suelo. Entonces, explíquenos tal vez un poco este proceso. Bueno, lo interesante de los estudios que estamos realizando, esto gracias a diversos tesistas, es la identificación de cuáles son las plantas que tienen esta capacidad. Entonces nosotros podemos llegar a un lugar, ¿no? Encontramos áreas contaminadas, pero dentro de estas áreas encontramos diversas plantas que viven bajo condiciones extremas, no condiciones comunes donde una planta de un jardín vas a encontrar y puede sobrevivir a ellas, sino condiciones extremas como acidez del suelo, concentración de metales altamente nocivos, incluso para las mismas plantas, etc. En las imágenes, por ejemplo, se muestra, esta es una nicotina, o sea, es una planta de tabaco que crece en la misma relavera, en la zona de Paredones, por ejemplo. Y lo que se hace mayormente es identificar las especies que están alrededor. Ahorita estamos trabajando con esta especie, es un pasto andino que acumula muy bien, por ejemplo, el arsénico, ¿no? Estamos viendo los mecanismos de propagación y acá un tema interesante en estas investigaciones es que no hay datos de muchas especies en las zonas altoandinas que acumulen estos minerales, son pocos los datos, pero lo que muy poco conocemos son los ciclos de reproducción y de desarrollo de estas especies bajo condiciones extremas, ¿no? Esa información es bastante limitada. Esta es otra especie bastante común en la zona de la Jalca, le llaman oreja de ratón, ¿no? Es una especie de alfombra verde que forma en los pajonales, bastante curiosa es esta plantita, acumula muy bien el tema del arsénico, por ejemplo. Y esta es bastante conocida porque incluso tiene algunas propiedades medicinales. Esta es la cola de caballo, que le llamamos. La hemos encontrado acá en la zona de la Encañada, cerca de las antiguas minas de boro, ¿no? En esta zona. Interesante porque sí hay registros de esta especie, pero con otros grupos de metales. Claro. Entonces, cada vez se va descubriendo nuevas cosas, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, esta especie de cola de caballo lo usan para temas de salud. Sí. Entonces, ahí tal vez correrían el riesgo porque ya sabemos que tiene la capacidad de absorber metales. Exacto, igual que la avena, ¿no? La avena también es una planta que acumula muy bien mercurio y arsénico. Entonces hay especies que sí tienden a acumular ciertos compuestos, pero no dejan de ser medicinales. Hay que entender que no todos los suelos tienen las mismas características, ¿no? En este caso lo hemos encontrado en un suelo contaminado, y bueno, sí acumula ciertos compuestos, pero ahí habría que ver si tiene un potencial uso, ya que también es una planta medicinal. Por el momento estamos haciendo el inventario de especies que tienen esta capacidad. Por ejemplo, esta plantita que ven en pantalla, el Calamagrostis termensis,
es un pasto andino, ¿no? Que acumula muy bien el tema del arsénico y del plomo. Es interesante porque es una planta que no tiene muchos estudios en cuanto a su frecuencia de reproducción, tiempo de maduración sexual, y eso es lo que también estamos haciendo ahora. O sea, no solamente determinar qué componentes acumula, cuánto acumula, sino estamos tratando de establecer cuáles son sus periodos de crecimiento, en cuánto crece, cómo se puede propagar, y el potencial de uso que tienen en procesos de remediación. Y ahora que hay una nueva ciencia que está mucho de moda, que es la fitometalurgia, claro, también implicancias en ello, ¿no? Ahora, nos preguntan también el tema de, por ejemplo, una vez que estas plantas absorben los metales pesados, ¿qué es lo que ocurre con ellas? ¿Se van a dañar tal vez? ¿Tienen un cierto tiempo de vida? Ya, ese es un tema interesante. La idea de los procesos de remediación es muchas veces hacer una remediación paisajística, que donde había antes una actividad, ahora todo lo que se ha hecho se recupere poniéndolo todo verde, ¿no? Claro. Pero muchas de esas especies no son funcionales. Significa que las especies que se utilizan en la remediación acumulan muy bien el mineral, pero también son parte de la dieta de los animales. Lo que significa que, como ha pasado en muchas regiones de Cajamarca, lo ven todo verde, crecidito el pasto, lo cortan y le dan al ganado, empeorando la movilización del compuesto. Cuando hablamos de especies nativas, no todas ellas forman parte de la alimentación de los animales. En la naturaleza, estos componentes siempre están presentes. ¿Pero qué hacen las plantas? Lo absorben. Cuando una planta muere, se va al costado de donde murió, y la planta que está alrededor lo vuelve a absorber el mineral. Y ese ciclo se repite. Entonces, lo que tenemos que evitar es que los componentes se movilicen. Ahí está más el riesgo asociado al consumo por los humanos, por ejemplo, cuando llega a través de las cadenas tróficas a nosotros. Ahora, ¿qué proyectos se vienen realizando en este tema? Usted como docente, ¿qué es lo que viene realizando en este tema? Bueno, ahorita estamos trabajando con, no sé si podrían regresar la imagen, por favor. A ver, de las plantitas. Son las chicas que están haciendo sus tesis. Está Lorena, Nancy, Siguiente. Cristina. Justo con esta planta que estamos observando, estamos trabajando el tema de su propagación, y porque esta planta produce una semilla, pero no hay una bibliografía que nos diga cuánto tiempo demora en crecer, etcétera. Crece en un suelo ácido, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que crece en simbiosis con otras plantas, solas no crece. Estamos estudiándola para ver cuál es su potencial uso en procesos de remediación. Y desde ahí también invocar, por ejemplo, al gobierno regional que nos apoye en el tema de los análisis, claro, porque son caros, ¿no? Hemos hecho los análisis acá en Cajamarca, pero siendo financiados por los propios tesistas o estudiantes, ¿no? A través de un convenio tal vez podamos mejorar, ¿no? Claro, las condiciones de trabajo para el tema del financiamiento de nuestros proyectos, ¿no? Que serían de necesidad para todo Cajamarca. Claro, en todo caso. Un tema muy interesante, un tema al que hay que prestarle muchísima atención, y ojalá pues por convenios se pueda seguir mejorando todo este trabajo, implementando, y así poder determinar muchas más especies y recuperar nuestros suelos que ya vienen siendo contaminados por actividades mineras en nuestra región. Ese ha sido nuestro tema de hoy. Yo doy el pase al profesor Marquito para que pueda dar sus palabras de despedida y quizás algunas últimas cositas que usted quiera decirnos. Bueno, primero, nuevamente agradecer la posibilidad de participar. Es la primera vez en una entrevista en vivo a nivel de la región. Ya he tenido algunas en la municipalidad, en otros temas. Y recomendarle a los jóvenes estudiantes de las carreras de ingeniería ambiental, forestal, agronomía, biología, que participen en este tipo de trabajos, invocar a las autoridades para que nos apoyen con el tema de financiamientos, y básicamente empezar ya a ligar a la universidad con la problemática que tenemos en nuestra región para solucionar problemas, ¿no? Eso es el mensaje final, y agradecerles por la invitación. Muchas gracias, Karen. La verdad que ha sido un gusto enorme tenerlo acá conmigo el día de hoy. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Y como ya lo dijo, a todos los jóvenes cajamarquinos que tal vez se encuentren en el proceso de realizar sus trabajos de investigación, pues acá tienen un tema muy interesante, muy amplio y de suma importancia en nuestra región. Nosotros hasta que hemos llegado el día de hoy, gracias por habernos acompañado. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales como GRC Digital. No se pierdan también a las 12:30 nuestra edición especial de GRC al Día. Los veo a las 12:30 y este ha sido nuestro episodio de Cajamarca Ecoamigable. No se lo pierdan el próximo viernes a las 9 de la mañana. Que tengan una bonita mañana. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Marquito.